Ahora sí se oye. No te parece. Ah, gracias, neta. You had a real Buddhist experience. Was it a meditative experience, or was it an intellectual appreciation of the truth of Buddhism? It was certainly more than an intellectual appreciation. Yes. It was more of the nature of what we would call insight. Yes. Spiritual insight, with a capital I, as it were. And that did remain with me for a very long time. In fact, I can say perhaps it's remained with me ever since and has been gradually deepening. En 1986 fui a Londres a visitar a un amigo que vivía allá. Él estaba yendo al Centro Budista de Londres y fui a meditar, me gustó mucho. Después volví otra vez, varias veces, al Centro Budista de Londres, me gustaba mucho la meditación más que nada. Y después me involucré también en el Centro Budista de Croydon. Quedé 8 años en Inglaterra, me ordené en 1992. Trirana y Bhante me educaron de muchas formas. Mi educación más formal, lo puedo decir que la tuve en Trirana. Y para 1993 ya había venido a México y 1994 de vuelta a México a empezar a fundar propiamente Triratna México. Yo estaba sufriendo y estaba buscando algo para aliviar mi sufrimiento. Alguien me recomendó clases de meditación. Entonces, mi novia de ese entonces encontró en la revista Tiempo Libre clases de meditación en Coyoacán. Fuimos a Coyoacán y conocí a Opet Shamati. Entonces yo nunca había meditado, no sabía mucho de budismo, ¿no? Entonces, creo que la primera meditación que hicimos tal vez fue el seguimiento a la respiración. Pues yo me senté a meditar y entré en una dhyana. Bueno, ya después me di cuenta que eso que me había pasado es que era una dhyana, ¿no? Entonces mi mente estaba clara, lúcida, calmada, muy feliz, sin la usual, todas las historias y todos un montón de estados mentales ahí en mi mente. Entonces eso fue lo que me atrajo, primero la meditación. Y después me enteré que la meditación era parte del budismo. Y que quise conocer más y empecé a tomar clases de budismo con Opet Shamati. Todavía no había un centro budista, entonces yo estudié primero en la casa de su mamá. Había un torbellino en mi cabeza, muchas ideas, muchos pensamientos, mucha tristeza porque me había separado de mi pareja. En algún lado yo había leído que la meditación podría ayudarme. En aquella época no había muchas órdenes budistas en México. Estaba Nichiren, un templo japonés. Yo soy de ascendencia japonesa, mi abuelo era japonés. Son como grupos sociales donde viene toda la familia, vienen los niños y cantan. En Coyoacán encontré unos flyers de Opet Shamati y fuimos a la primera sesión que dio de meditación aquí en México. Y en 1994 ya me mudé y las primeras clases iban 25, 30 y poco a poco fue subiendo. Pude alquilar un salón en un centro cultural, que era un salón grande, que tenía como cerca de 100 metros el salón, eran 2 salones comunicados, y ahí a veces teníamos 60 personas, 80 personas yendo a clases. Pero mi mayor sorpresa fue que al llegar encuentro una mesa con libros y en esta mesa me llama la atención un libro y cuando leí Subhuti yo imaginé un monje muy mayor y Opet Shamati me dijo, no, pero Subhuti es mi preceptor. Y le digo, ¿es tu preceptor? ¿Está vivo? El siguiente año
pude alquilar una casa completa, cerca de ahí, de la misma casa cultural, en una zona de México que se llama Coyoacán, que es muy bonita, muy agradable. Y ahí empezamos actividades en 1995. Mi primer encuentro con Triratna fue en 1995, porque yo estaba estudiando en Inglaterra. En 1996 me regresé a México y me dijeron que justamente el Centro Budista de la Ciudad de México estaba a punto de iniciar. Entonces yo llegué en febrero a México y en abril se inauguró el Centro Budista de la Ciudad de México. Y empecé a ir, empecé a meditar, conocí a Upekshamati, conocí a muchas de las personas que ahora son miembros de la orden, ¿no? Como a Nyanadakini, a Dayachandra, a Virasiddhi. Y básicamente yo hacía todo. Hacía la publicidad, hacía el té, limpiaba la casa, daba las clases, hacía las pullas. Y pues era joven, tenía 34 años. Yo estaba solo como miembro de la orden. Samamati llegó por un tiempo, Dharmachari Samamati llegó de Inglaterra, estuvo como 4 años y medio aquí en México. Poco antes de mi retiro de ordenación, conocí a un mexicano, Mauricio Díaz García. Fuimos amigos. En 98 fui a México por primera vez y pasé en ese entonces 5 meses. Obviamente Upekshamati dirigía la mayoría de las clases. Yo dirigía una clase de pura meditación para gente más regular, experimentada. Él es un amigo muy querido de la Sangha Triratna de México. Ha estado visitando a México desde los 90 y eso incluyó toda una época de 5 años aquí en México en los 90 ayudando a Upekshamati y otros a montar el Centro Budista de la Roma y otras actividades. Y desde que regresó a Inglaterra después, ha continuado visitarnos muchas veces, 1 vez al año hasta 2 veces al año. En los últimos años, particularmente ayudándonos con el proceso de ordenación aquí en México. He estudiado hasta un nivel de licenciatura, la especialidad de etnología, estudio de las comunidades indígenas. Sí, conocí a Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, cuando tenía actividades de campamento civil de paz, cuando eran los conflictos armados en Guatemala y venían muchos refugiados a México. Pasó el tiempo, pero lo que encontré fueron las drogas, el LSD y los hongos y cosas que me llevaron a una vida de perturbación. Y cayó en mis manos el Evangelio del Buda de Pablo Caruso y me puse a leerlo y en ese momento decidí ser budista. Estuve en un proceso terapéutico durante un tiempo y el psicólogo en algún momento me hablaba de budismo o de la meditación y eso despertó una curiosidad en mí. Acudí a una primer sesión de meditación que en realidad era un curso fundacional, el Camino Óctuple, que lo impartía Padmabandhu. Entonces cuando yo llegué a esa primer sesión para mí fue encontrar un mundo maravilloso, sobre todo porque en la charla que él compartió en ese momento parecía que estaba hablando de mí sin conocerme. La sensación que tuve después de la primer meditación. Yo me senté, medité, cerré los ojos y al momento de abrir los ojos, sentir que no sentía esta sensación de angustia con la cual yo llegué al centro budista. Entonces para mí fue como alquimia pura y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy sintiendo esta sensación de felicidad y de paz que venía yo buscando tiempo atrás? Cuando empecé en la universidad, yo estudié sociología, me interesó mucho
la literatura, las investigaciones de Carl Jung. Y él allí habla mucho de los símbolos que pueden surgir en los sueños. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo con indígenas de Canadá y de Estados Unidos. Y de alguna manera ellos decían que el temazcal y el ruido del tambor lo que hacían era abrir otros niveles de la conciencia. Y las experiencias que yo tuve allí realmente fueron muy impresionantes, ¿no? Tuve sueños bastante lúcidos con Padmasambhava. Pensando en la visita de tu mamá a Oaxaca, a la Virgen de Oaxaca, hace muchos años quizás, ¿cuál fue el efecto en ti en ese momento, en este periodo Wow. de su experiencia de la Virgen y lo que sucedió después? Ay, creo que no sé por qué ahorita. Creo que en general en ese momento en mi vida, por muchas cosas que estaban pasando, estaba yo experimentando incluso una especie de cinismo. O sea, había como una sensación de vacío, de falta de un significado de vida, ¿no? Estaba yo pasando por un periodo en donde me estaba volviendo muy arrogante intelectualmente, me declaré ateo en ese periodo, ¿no? Así como muy formalmente. Y sin darme cuenta, eso mismo me sumió en una sensación de ese vacío que estoy mencionando, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de los eventos con mi mamá, me hizo sentir, tal vez sí hay algo, ¿no? O sea, no sé qué es, ¿no? Pero tal vez hay algo que sí que la vida necesita fe. Yo creo que básicamente me ayudó a sentir eso, ¿no? La vida necesita tener fe en algo. Y qué mejor que poner la fe en principios espirituales que realmente valen la pena y que mueven la psique de la humanidad, mueven las emociones de la humanidad, mueven a las personas, ¿no? En general, ¿no? Creo que eso para mí representó esta experiencia, ¿no? Yo crecí en una familia uniparental, solamente con mi mamá. Tengo 6 hermanos de parte de ella y yo conocí a mi papá a inicios del año pasado. Entonces, tiene menos de 2 años que lo conocí, falleció hace poco él, pero lo conocí. Y yo crecí en una comunidad de habla principal náhuatl, en la Sierra de Puebla, que se comunica con Veracruz y Tlaxcala. En mi familia todavía se habla. Mi mamá es hablante pues, al 100% de náhuatl. A los 6 años me vine a vivir me trajeron a vivir a la Ciudad de México. Mi mamá, ella tiene mucha afinidad con lo religioso, como algo ahí que le atrae mucho, y mi papá igual. Cuando lo conocí, en algún momento hablamos sobre religión. Es algo de alguna manera muy natural para nosotros. Y algo que me gusta mucho y que sí hice mucha conexión desde niño fue con la naturaleza. Porque mi mamá desde muy chicos subíamos al monte y me llevaba a espaldas con el rebozo. Es algo muy vivo en mi familia, con tíos, tías, hermanos, primos. Es algo que está muy vivo. Recuerdo una vez caminando en la colonia Roma y pensé, aquí me gustaría tener un centro budista. Y unos como 3 años después, cuando teníamos que dejar la casa
en Coyoacán, empezamos a buscar otro centro budista. Después de ver a varias casas en varios lugares, Dayachandra, ese entonces una mitra, invitó a Upekshimati y yo a ver la casa junto con ella. Y a mí me encantó desde la primera vista. Estaba muy descuidada, necesitaba mucho trabajo, pero decidimos rentarla. Realmente la habían dejado caer. Por cerca de 15 años no le dieron mantenimiento, la tenía muy mal. Entonces realmente cuando llegué la renta era muy barata, me sorprendió lo bonito que era y me di cuenta que era un rescate, que teníamos que hacer un rescate de propiedad. Ese tipo de amistad que Upekshimati me estaba ofreciendo en ese momento, aunque no me dijo que era budista, ¿no? Nuestra amistad fue más de amigos. Pero creo que otro evento importante fue el que a mi mamá le dio el derrame cerebral. Entonces me acuerdo mucho estar en el hospital, ahí en las bancas frías del hospital, y en algún momento Upekshimati que me habló me dijo, haz meta para tu mamá, ¿no? Yo no sabía ni qué era, ¿no? Entonces me la explicó por teléfono, y medité como a la 1 de la mañana ahí en el hospital. Y me acuerdo que fue una experiencia muy fuerte porque mi mamá no me reconocía. Entonces, al momento de yo estar con mi mamá, por lo menos a un nivel de mi mente, ¿no? Pues fue como no sé, como decirle, todo va a estar bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener conciencia de las personas en las camas de al lado, de los familiares, de todos los que estaban llegando, fue un toque muy importante, ¿no? Y empezó como a canalizarse hacia estas imágenes, pero ya vivas, digamos así, ¿no? Solía tener como terrores nocturnos, ¿no? En donde algo que recuerdo muy bien era estar muy asustado en una noche, soñando simplemente con un trompo, es un juguete mexicano, solo rodando y rodando y rodando y rodando. Y no sé por qué, pero me causaba mucha angustia ver eso. Era más como si fuera un recuerdo que un sueño. Y recuerdo que mi papá, como muy amablemente, trataba de calmarme, de estar ahí conmigo. Yo recuerdo estar como llorando. Y de alguna manera ahí fue cuando aprendí a meditar, aunque no lo supiera, porque lo que mi papá hacía era decirme, ok, te voy a enseñar control mental. Y lo que él hacía es que me pedía que fuera sintiendo cada parte de mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, acostado, y que relajara cada parte del cuerpo, y entonces me quedaba dormido. Y cuando aprendí a meditar en un centro budista y hacer esta clase de escaneo corporal, recordé, eso me lo había enseñado mi papá cuando yo tenía estos sueños o estos recuerdos raros que me ocasionaban cierta angustia. Llegué cuando tenía 15, en el 2004. Organizaban algunos retiros al año en el monasterio benedictino. Mi abuela encontró la publicidad en internet porque ella quería estudiar yoga. Dijimos, vamos a estar sin comer carne toda una semana, es muchísimo tiempo. Entonces nos comimos una hamburguesa gigante y en el retiro conocí la visión ética por primera vez del budismo y me gustó muchísimo, porque yo no tenía una visión ética de la vida, no crecí con una visión ética realmente, al menos no a ese nivel de profundidad, y notaba que era algo que estaba buscando. Veía
belleza en la ética, y pensar en que yo podía tener esa vida me emocionó muchísimo. Entonces, desde que salí de ese retiro no volví a comer carne. Yo estudié finanzas y muy rápido tuve un crecimiento profesional muy rápido, ¿no? Es decir, pronto pasé de analista a supervisor, a gerente y luego a director, ¿no? Eso fue muy rápido, ¿no? No conozco a mi papá, nunca lo conocí. Soy de una familia solo con mamá y abuela y tengo una hermana 6 años menor que yo. Entonces, ellas tuvieron que trabajar mucho para darnos las necesidades básicas. Era como despertarse, trabajar hasta tarde, dormir y llegar a trabajar. Y como era una vida que tenía beneficios económicos, pero después se sentía como muy vacía y pensaba, ¿esto es todo de la vida? La palabra ética no era una palabra que yo escuchara, se escuchaba más la palabra moral. Y la moral tenía más que ver con que Dios te iba a juzgar o que la ley te iba a juzgar. Tenía que ver con que no importaban tanto las consecuencias de tus actos, realmente no para ti, en tanto que pudieras, como decimos en México, salirte con la tuya. Que es que nadie te vea, que nadie te descubra. Tú podías hacer lo que quisieras hacer y a la vez había una profunda sensación de constante culpa. Culpa por, bueno, desde culpa por nacer mujer, que es otra cosa. Entonces, sí, yo tenía una asociación muy negativa con la idea de religión y con la idea de moral también. Y la palabra ética y la forma en la cual empiezo a conocer cómo el budismo habla de ética cambió por completo esa visión. Pues después conocí a la orden y como que algo se movió. No sé muy bien qué, pero algo pareció. Y después encontrar los libros de Bhante, de Sangharakshita, empezar a leerlo, empezó a hacer como una conexión muy cercana, ¿no? Muy cercana. Y hay muchas frases que me han movido, ¿no? Y a veces en los libros parece como que él hace chistes, ¿no? Un poco como con cierta humor negro, ¿no? Entonces yo recuerdo que a veces estaba yo leyéndolo y riéndome, ¿no? Lo sentía como un amigo cercano, ¿no? Nunca había visto una foto de Bhante Sangharakshita, pero apareció en mi sueño. Y tenía una túnica color marrón con amarillo. Estaba mencionando algo sobre mi carta. Yo le había dicho en la carta que tenía mucho miedo de no recuperar mi energía. Bhante me decía, no te preocupes, sí vas a recuperar tu energía, solo necesitas meditar. Y una semana más tarde recibí una carta de Bhante. Yo nunca había visto una foto de Bhante y cuando por primera vez yo vi una foto de Bhante, dije, wow, es muy parecido a mi padre. Y entonces ahí hizo un clic, yo hice un clic y yo sentía como que, bueno, lloraba mucho cuando vi una foto de Bhante, la primera vez, ¿no? Entonces conocí a Bhante, platicamos, hablamos de cosas personales, le pregunté cuál era la recomendación que él me daba para poder lograr la ordenación y por supuesto llegar hasta la visión clara, hasta la iluminación. Me decía, mantener la amistad espiritual sobre todo con tus Kalyana Mitras y hacer puya. Algunos familiares ya se han salido, están aquí en México, están en Europa, otros amigos están en Estados Unidos y el resto todos están en Venezuela. Que está mi mamá allá, mi hermano y mi papá. Entonces siempre contacto para saber cómo están, si le envío algo de comida, hago compras para ellos.
Y la situación es muy difícil por todo el problema político, militar que existe. No me sentía nunca fuera de mi hogar, sino sentía como que era mi casa con más posibilidades, más oportunidades. Entonces eso me atrapó. Y siempre, o sea, por eso cada vez que puedo trato de que mi familia venga para acá. Entonces, han venido pero muy pocos. Para Machita y para mí son una parte como muy importante en la sangre en México y en el proceso de ordenación. Son personas que agradezco y valoro mucho, porque si ellas no hablaran español, a lo mejor muchas no nos hubiéramos ordenado o nos hubiéramos tardado mucho. Para mí, para Machita y Mokshananda, que venían de España una vez al año y que empezaron a apoyar la situación en México desde el mero principio, ¿no? Mokshasi y yo, Mokshasi, que era mi pareja en aquel entonces, compramos esta tierra y construimos este lugar para tener retiros. Pero tenía las cañas altas y era febrero. Y entonces nos dijeron que no nos podían entregar el campo en ese momento, nos lo podían entregar hasta abril porque iban a cosechar la caña. Hace como 12, 13 años empezamos a hacer convenciones panamericanas. Invitábamos miembros de la Orden Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Brasil. Y este centro de retiros puede tener 50 personas. La última convención tuvo casi 100 miembros de la Orden. Fue buenísima. Ya no la pudimos hacer aquí en Chintamani porque ya no cupimos. Siempre ha sido muy agradable ver cómo conectamos, nos encontramos muy bien. Somos más parecidos de lo que creemos. Y esta hermandad que hay, a pesar de que no somos, no vivimos cerca o no tenemos contacto tan seguido, pero esta red de confianza que hay con otros miembros de la orden, lo disfruté muchísimo. Estas reuniones han tenido un poco ese espíritu de mucha cercanía, pero al mismo tiempo con dos idiomas que nos separan. ¿Esas cuánto cuesta? La 20 la A mí me gustan estas. Es que estas son muy bonitas. Dos de estas. ¿Ya no puede? Es que sí necesitamos la ropa. Ajá. Sí. ¿Y de este verde ya no puede vender? ¿Ya contando esto? Yo no sabía contado esto. Poco a poco me fui involucrando más y en el año 2000 me hice mitra, en el año 2003 pedí ordenación y en el 2006 me ordené. Y fui la tercera Dharmacharini en México. La primera Dharmacharini mexicana fue Nyanadakini, después fue Dayachandra y después yo. Creo que mi primera visita era en diciembre de 2011. Y entre otras cosas, retomé mi amistad con Upeksha Mati. Nos ordenamos juntos en 1992. Cuando le visité, organizó una charla sobre Karma y Renacimiento para hablar de mi libro de Karma y Renacimiento. Y había mucha gente, ¿no? Y yo estaba pensando, wow,
¿qué está pasando aquí? ¿No? Como tanto interés, tanto entusiasmo. Aunque en mi tercera visita conocí dos brahmacharinis que se llaman Satyajyoti y Akasa Vajri, y les dije que yo iba a vivir en Cuernavaca, una ciudad cerca de aquí, y quizás con el tiempo pensé en la posibilidad de abrir un grupo de meditación, clases de meditación, algo así. Y ellos me dijeron, nos interesa cooperar con esa idea. Y yo pensé, pues, ok, quizás no en un futuro, en 2 o 3 años, no sé qué. Pero básicamente cuando llegué en junio de 2013, Satyajyoti había rentado una casa en Cuernavaca que iba a ser el centro budista de Cuernavaca. No había organizado ni una clase, absolutamente nada. Entonces cuando yo llegué, de pronto estaba en medio de lanzar un centro budista, ¿no? Desde cero. Y entonces durante las siguientes semanas empezamos a pensar pues, en cuáles actividades vamos a ofrecer, y empezamos con una clase los jueves. La primera semana nadie llegó, pues solo mi novia de aquel entonces. La segunda semana una persona llegó y poco a poco creció. Originalmente fue Abhayagita la que empezó a vivir en Chintamani, y desde Chintamani iba a Cuernavaca a dar una clase y regresaba. Nagapriya se fue a vivir ahí, Akasa Vajri se fue a vivir ahí, y empezamos a dar clases regulares, ¿no? Empezamos a juntar una sangha en torno a nosotros en Cuernavaca. Bondad o meta, bondad universal, es la actitud que queremos cultivar en el contexto de la sangha. Muchas gracias a todos por venir, por apoyar a sus amigas, a sus mamás, a sus lo que sea que sean. Qué bueno que estén aquí apoyándolas. Y por supuesto muchas personas que ya forman parte de esta comunidad, muchas personas que son mitras ya de esta comunidad, que nada más para que se note, quisiera que levantaran la mano todos los mitras de esta comunidad. Yo también soy mitra, yo también levanto la mano. Miren nada más, todos estos amigos están aquí para acompañarlas a ustedes el día de hoy, ¿no? Para darles la bienvenida a esta comunidad que es una comunidad viva de practicantes budistas. Desde que llegué a Cuernavaca, un poco antes de mi ordenación, primer equipo que había, en el que solo estábamos Nagapriya, Satyajyoti y yo, a cargo de planear actividades, administrar los recursos, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, nuestro amigo Surya Prabha, que vino desde Inglaterra y nos está aquí espiando con esa cámara, ¿verdad? Bueno, Lorena también es una persona pues muy amable, muy cariñosa, que está al tanto de otras personas. Y Lorena, también espero que este camino te lleve muy, muy lejos. Muchas gracias. La experiencia que tengo trabajando en equipos aquí en Cuernavaca es pues trabajar con amigos, ¿no? Con ese espíritu de calidez, de armonía, de sinceridad, de saber que a pesar de que haya alguna diferencia, todo se puede platicar, todo se puede resolver. Primero la velita, Paula. La velita. La luz de la sabiduría. Como símbolo del camino mismo. La flor simboliza las enseñanzas. Y por último la incienso, que representa la joya de la sangre, lo que va a ofrendar una varita de incienso. La varita de incienso es aquello que perfuma nuestra práctica. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
le dije a mi preceptor Samadhi, quiero conocer Avanti. Y entonces él me dijo, bueno, puedes ir de retiro, puedes hacer otras cosas. Y yo he dicho, no, yo quiero conocer a Sangharakshita, ¿no? Y sí, por supuesto que fui a Padmaloka, conocí a Adhisthana, conocí el Centro Budista de Manchester, hice varias cosas, pero al final la cereza fue tener la oportunidad de tener una entrevista con él, ¿no? Entonces invitamos a toda la gente de Adhisthana a colgar la piñata y a pegarle duro con ella. Y todos participaron, les vendamos los ojos. Sangadeva le pegaba muy fuerte. Algunos le pegaban un poco tímidamente, ¿no? Sí. Y bueno, estaban los jóvenes, en el grupo en el que yo estaba, Sí. con los jóvenes, y ellos Cuando eras también joven. estaban muy entusiastas. Sí, recuerdo porque les dijimos que la piñata representa el mal. Sí, estábamos un poco asustados con Sangadeva, que estaba pegándole tan entusiasmadamente y pensábamos, nos va a pegar a nosotros, porque él corría de un lado a otro y con los ojos vendados para atinarle, y lo engañaban, le decían enfrente y finalmente un chico que estaba en el curso, ¿verdad? Olmer de Colombia fue el que le pegó más fuerte y Muy la joven. rompimos. Sí. La rompimos y también tímidamente no recogían. Yo les dije, del suelo, tenemos que recoger todos Los dulces. los premios del juego. Que del suelo. caían al suelo, sí. Sí, sí. Sí fue. Pero fue muy divertido, sí. Entonces Bante, sí, como no estaba tan bien y esto era de noche, no. Pero sí que supo de esto y él siempre estaba muy feliz de que tuviéramos cosas mexicanas ahí. A veces yo cocinaba comida mexicana para él. Me gustaba mucho el chile. Había una exposición por los 51 años de la orden, entonces había muchas fotos de muchos centros de retiro, y de repente verlo ahí, de alguna manera había como una imagen de ver a un hombre de edad avanzada, y por otro lado ver a mi maestro con su magnificencia, ¿no? Eran dos imágenes al mismo tiempo. Y cuando estaba enfrente de él, como él no veía, ¿no? Pero parecía que me estaba viendo y esbozaba una sonrisa tan cálida, tan humana, que sí, era muy bello, ¿no? Ese momento. Y también creo que una de sus preguntas usuales era como a qué me dedicaba, ¿no? Y entonces le dije qué hacía y me dijo, eso suena a mucho trabajo. Y se quedó en silencio un momento como viendo hacia el horizonte, y después regresó y dijo, me recuerdo los primeros días en la orden, ¿no? Entonces, que has vivido mucho trabajo. Y me lo imaginé por la exposición que había visto, ¿no? Como cómo había surgido esto tan grande que había tocado tantos corazones a partir de la voluntad de un hombre, ¿no? Eso me pareció muy impresionante. Tuvimos una conversación muy agradable acerca de su poesía, y en algún momento empiezo a sentir su presencia en mi corazón, y al mismo tiempo pude ver una desintegración. Es como si hubieran salido varios yo's, y esos yo's eran diferentes estados mentales, venenos. Pude ver la arrogancia creo que era la que más me petrificaba. Algunos otros los podía ver, pero no tenían tanta fuerza. Pude ver mucha luz a través del corazón. En ese momento que me di cuenta que ya no podía avanzar más, es como si nuevamente regresado al lugar donde estaba con Sangharakshita. Lo vi a los ojos, él sonrió, y después de esto me quedé muy reflexiva
porque me di cuenta de que si no integraba y si no purificaba todos esos aspectos, no iba a hacer nada realmente. Siento que Padmasambhava es mi guía, ¿no? Él me guía totalmente mi vida y yo estoy entregada a lo que Padmasambhava me informa o me dice o me revela. Estábamos en la práctica de Árbol del Refugio y postraciones. Y en medio de esa práctica empecé a escuchar la voz de Padmasambhava. Resonaba un tambor fuerte, fuerte. Y Padmasambhava decía, búscame, es momento, es momento. Son cosas como muy personales, ¿no? Y sí las comento con las personas que son mis amigos espirituales, ¿no? Mi preceptora, con Upekshamati, que ha sido mi hermano del Dharma durante, yo creo, muchas vidas incluso, ¿no? No, no, sí, claro, mis preceptores son ingleses, sí. Mi preceptor privado es Nagapriya, que sí es, todavía hay que pensar en él como inglés, aunque ya tiene muchos años viviendo en México, y habla muy bien el español, pero sí. Y Mokshananda es mi preceptor público, sí, los dos ingleses. Ya para el año de 2015 nos cambiamos a la casa que tenemos ahora, que es una casa muy bonita, que nos ha permitido crecer. Estamos viviendo ahí ahorita, Kemarati. Está también Ruchira Siddhi, que se acaba de ordenar hoy, y yo. Vivimos ahí los tres juntos en una comunidad. Yo conocí la orden, bueno, el movimiento por mi papá. Mi papá practica en el centro budista, es un mitra de ir a refugio. Y en algún momento cuando yo tenía 19, 20 tal vez, él me invitó a un retiro. Pero en ese momento no me interesé realmente en profundizar más. Fue hasta que llegué a un punto de tener una crisis donde realmente estaba yo batallando mucho con estados mentales, y yo en ese momento estaba estudiando la universidad, pero tuve que dar de baja, tuve que suspender mis estudios, y nuevamente mi papá me dijo, oye, pues hay un curso de introducción a la meditación y el budismo, ¿por qué no te apuntas? Bhante Sangarakshita murió. Hasta el día que murió, yo tenía mi sesión del curso, y pues esto fue el 30 de octubre, unos días antes de Día de Muertos. Y en México sale esta flor, que es flor de cempasúchil.
En vez de que hablara del tema que teníamos que ver, estuvo hablando de Sangharakshita. Había una foto bastante grande de Bhante y estuvimos hablando de él. Y recuerdo que la sensación que tuve fue como si mi corazón hubiera estado por mucho tiempo envuelto. Tuve la sensación como si se empezara a abrir un poco. Fui la primera generación que se ordenó en Akashavana y cuando nos sentábamos a meditar en este recinto, en muchas ocasiones sentía una mujer sentada junto a mí o de pie a un lado de mí o atrás de mí y siempre sentía que esta mujer me estaba protegiendo. Con la Prajnaparamita yo siento que estoy absolutamente protegida. Y de esa manera fue que me reencontré también con mi mamá, ¿no? Que pude ver a mi madre como una mujer muy joven, muy sola, inexperta, con mucha necesidad de amor y con mucha necesidad de tener una familia. Y pude ver la otra cara de mi madre, ¿no? Otra cara diferente a la que yo me había formado en un principio cuando era niña. Abhayagita fue la con quien tomé mi primer curso. Ella era muy honesta con sus experiencias pasadas. Ver el efecto que había tenido Bhante en otras personas tuvo un efecto grande en mí. Y al mismo tiempo había esta sensación de estar participando en algo más grande, ¿no? Y de hecho lo dicen, hay un manual, ¿no? Cuando vas a trabajar en Padmaloka, del espíritu del trabajo. Pues todos conocen a Claudio. ¿Quién no va a conocer a Claudio? Híjole, Claudio yo es alguien a quien le tengo muchísimo cariño. Nagapriya en algún momento nos solía comparar y me decía, hay un chico, un joven muy brillante en Cuernavaca que se llama Claudio. Y decía, y es como un ruchiramatito. Todos son amigos cercanos y queridos profundamente. Adolfo, Raúl, Lalo, Jorge. Y uno de esos 6 es Claudio. Tengo la suerte de ser su papá. Lo admiro, es uno de mis maestros y pues celebro poder caminar este camino juntos. La meditación conduce a la luz. La dispersión conduce a la oscuridad. Es como una especie de duelo, un duelo como simbólico, pero al mismo tiempo muy real. Entonces involucra una despedida y es como acompañar a una persona en una despedida, pero que al mismo tiempo están haciendo algo más grande y más bello y hermoso. Entonces reconozco que hay una especie de dolor al despedirte, pero también hay como mucho orgullo, como contento y regocijo en los méritos. Y me siento muy contenta de verlos y ser testigo, tener como la oportunidad de ser testigo en este proceso.
Soy Mónica García y tengo la gran suerte de ser mamá de Claudio. Protectores del universo. Yo no voy al centro budista de Cuernavaca. Yo soy católica. Ajá, creyente, católica, y respeto muchísimo el camino de Claudio, muchísimo. Lo apoyo porque lo veo muy contento y veo en Clau que ha encontrado un sentido, y eso a mí me da muchísimo gusto y felicidad. El nombre de Claudio se lo dimos su papá y yo, ¿no? Pero finalmente los hijos son para que busquen su camino. Y este camino que está buscando Claudio lo está buscando él, y él está yendo tras su nombre propio. Ajá, y está yendo tras su verdad, y eso es algo que merece pues todo mi respeto. Sí, entonces a mí personalmente pues me siento como muy abierta y muy contenta que él vaya en la búsqueda de la verdad. Y si tiene un nuevo nombre y él lo sigue, yo lo respeto a él y a su nuevo nombre. Les presento a Dharmachari Ruchira Siddhi. Ruchira Siddhi. Éxito brillante. O el que tiene el éxito brillante. He who is a brilliant success, or he who has brilliant success. Ruchira significa brillante, resplandeciente, radiante, luminoso, sabroso, apetecible, dulce, delicado, hermoso, agradable, encantador. Nos hace pensar, por supuesto, en Ruchiramati, su Kalyanamitra, pero no solo en Ruchiramati, sino también en Ruchiraketu, y el Sutra de la Luz Dorada, y el sueño de Ruchiraketu, donde ve una visión de un tambor que irradia la luz dorada de la purificación, de la iluminación. Sadhu, sadhu, sadhu. Estaba hablando con un amigo, Virasidi, acerca de la cultura mexicana, ¿no? La cultura azteca, maya. Y luego cuando estaba en la meditación, estaba visualizando los budas en la puya, y empezaba a visualizar un Buda que tenía cara como de un símbolo del calendario azteca, y me sorprendió mucho. Esa cultura se permeó, a través de la meditación me permeó con el budismo, y me pareció algo como también un regalo que me están ofreciendo. Es como el Buda me dice, mira, aquí también tienes esto. O sea, me pareció muy bonito, muy interesante. Yo tengo una relación con Subhuti como si lo conociera de muchas vidas, ¿no? No sé si él sienta lo mismo, pero yo lo sé. Recientemente con la Subhuti vino a México, como que notó algo en México que catalizó un interés que yo ya tenía más vago en la cultura mexicana. Entonces recientemente estaba estudiando más sobre el México antiguo. Entonces sí quiero conectar más con eso, ¿no? Me voy a ir de retiro solitario mañana. Me voy a llevar los cantos de Milarepa en mi retiro solitario. Tengo ganas de volver a leerlos. Creo que también su vida es muy mítica. Ahorita estaba recordando que los dos primeros cantos es el encuentro de Milarepa con demonios, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que ese encuentro con estos seres que no son humanos y que lo retan, ¿no? Pues me dedico a la música. Estos son nuestros instrumentos antiguos. El huehuetl, el teponaztli,
las sonajas. ¿No? Había diferentes tipos de sonaja. Y al parecer esto es como una caracola o un tipo de instrumento de viento. Y no sé si es ceremonial, pero estos eran el tipo de instrumentos que teníamos originalmente en México, antes de la llegada de los españoles. ¿Conoces tú la figura de Benito Juárez, el presidente Benito Juárez? Pero soñé que él había compuesto una pieza musical, ¿no? Que nadie había escuchado. Y yo iba a ser el primero que iba a escuchar. En el momento en que iban a tocar la pieza, en ese momento me desperté y creo que lo primero que hice fue reír, ¿no? Como de, qué raro estar soñando con Benito Juárez aquí en Chintaman en un retiro de ordenación. Qué extraño, ¿no? Es muy, muy, muy extraño. Recientemente, muy, muy recientemente, tuve un sueño tan hermoso que me desperté y dije, ¡ah! Es el Sutra de la Luz Dorada. Y ese es el equivalente de confesar. Una vez que te comprometes a algo, tienes que dejar ciertas cosas. No podemos entrar con Netflix a Nirvana. O sea, sí tienes que sacrificar algo para llegar a Nirvana. El Sutra del Corazón habla de cuando el Bodhisattva llega a ver las cosas como son, lo que reconoce es que las cosas son vacías. Son sunyata, carecen de una sustancialidad fija. Esta doctrina es increíblemente importante en el budismo, porque el budismo dice que todo lo que existe está en un devenir, en una dinámica interdependiente con todo lo demás, que recreándose y deviniéndose en algo más. Eso implica que nada que existe tiene una sustancia fija, tiene un alma, tiene un yo, tiene un ser. Es una doctrina un poco misteriosa, porque lo que asume es que la posibilidad de cambiar se predica en el hecho de que tú no tienes nada que no pueda cambiar. Todas tus células cambian a lo largo de tu vida. Todo lo que eres es cambio, pero de una forma misteriosa el cambio crea, hace que surja y a la vez cese todo. Esta doctrina de la intrínseca vaciedad de todo es algo que uno cuando lo entiende empieza a ver la completa libertad de ser y el horizonte abierto que son todas las cosas. En ese sentido, la posibilidad de libertad, de cambio, de transformación es infinita. So you can see that we've gone quite a long way tonight. At the same time, we haven't gone anywhere. We've completed our journey along the Bodhisattva path. At the same time, we've realized that the goal of the journey is eternally achieved and eternally in process of being achieved. The Buddha and the Bodhisattva, eternity and time, are one, or are not two. Noto que la cultura mexicana está como muy interesada en la parte devocional, muy, muy interesada. Entonces, generalmente Viryakirti ha encontrado que hacer talleres de mantras, ¿no? Que es de una sesión o 2 sesiones, hablar de algún arquetipo como Tara Verde, como Padmasambhava de repente, o Amitabha, pues tiene como de repente un boom, ¿no? En las personas, tiene un interés en empezarse a introducir al budismo, ¿no? Y a saber de qué se trata eso, ¿no?
no se subiera. ¿Para dónde? No, ya no lo veo en ese. Buen retiro. Bye. Y la tercera vez fue cuando en agosto del 2011, muy inspirador, su presencia, su plática, su conversación, su sencillez, sí.